Gracias a Dios. Estoy muy animado en esta mañana. Es una porción de escritura muy interesante. Les pido que abran sus Biblias, por favor, a Génesis, capítulo 10. Estamos viendo el comienzo de todas las cosas en el libro de Génesis, que quiere decir comienzo. Y vamos a ver hoy el comienzo de las naciones, cómo pasó una instancia en construir el torre de Babel, y cómo se esparcieron las naciones por todo el mundo con sus idiomas. Pero antes quiero leer en Génesis capítulo 10, versículo 1. Sigue conmigo. Dice: estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam, Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Oremos. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Te pedimos que nos hables hoy, que confirmes nuestra fe, que fortalezcas a nuestro espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Pues tenemos que ver primeramente el diluvio de Noé. Él tenía 950 años cuando murió. Y hay gente que dicen, ¿cómo es posible que alguien viva a esta edad? Tenemos que acordarnos que el mundo era diferente antes del diluvio. La Biblia dice que había aguas debajo del firmamento o bajo de la capa de tierra y aguas arriba del firmamento, arriba del cielo, una capa de vapor. Y por eso no entraba radiación por el capa de vapor, no entraba radiación a la tierra que envejece a las personas. Y también por tener un lugar tan fértil, los animales crecieron muy grandes, los llamamos dinosaurios. Pero después de la muerte de Noé, vemos que de repente se corta el tiempo promedio de vida a 100, a 150 años y poco después a 80, 100 años máximo. Pero lo que quiero mencionar hoy es que los hijos de Jafet, dice, los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. Sem es el linaje de Jesús, y vamos a ver esta línea mencionada otra vez en la Biblia. El de Cam y Jafet fueron mencionados en otras partes. Pero muchas veces en los tiempos antiguos no pusieron nombre hasta que naciera el niño. Por ejemplo, a Pablo pusieron pequeño porque era un niño pequeño. A Isaac, a Jacob, le nombraron suplantador porque agarró el pie de su gemelo cuando nació. Y fíjense en los nombres de los tres hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. Sem significa moreno. Cam significa oscuro. Y Jafet, traducido su nombre, es pálido. Entonces, muchas personas creen que las tres razas básicas de gente morena, gente oscura y gente pálida o güera salieron precisamente de los hijos de Noé, sabiendo que todos en el mundo habían muerto. Los únicos que quedaron eran los hijos de Noé más sus esposas. Y su esposa, por la disposición genética, porque cada hijo tiene mitad de la madre y mitad del padre, nacieron esos tres hijos que iban a después poblar el mundo con sus hijos. Versículo 2 dice: los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Mediai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras.
Entonces vemos a Jafet, que era el pálido, que sus descendientes, Gomer, sabemos que habla del lugar de germano o alemán, Francia, España y los célticos. Si sigues el trasfondo de sus historias, llegan los hijos de Jafet por Gomer a esos lugares del mundo. Y Magog, Tubal y Mesec se poblaron al norte, donde está hoy día Rusia. Madai eran los medos, donde vivieron en Irak, Irán, Irak donde estaba Babilonia. Javán eran los griegos, y así poblaron la tierra los hijos de Noé. Es muy interesante ver eso de las diferentes razas, porque precisamente por el diluvio de Noé cambió el mundo. Como mencioné, había esa capa de vapor alrededor de toda la tierra que hacía que los animales crecieran muy grandes y que los hombres vivieran a una edad muy avanzada. Y sabemos que después, en capítulo 11, vamos a ver cómo iban esas naciones por todo el mundo. Aquí en Génesis 10 dice en versículo 8, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Ese fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Cuando dice delante de Jehová, la palabra en hebreo realmente es contra Jehová, o delante en la forma estaba en contra de Jehová. Y vamos a ver precisamente de este personaje Nimrod. Vemos aquí que nacieron las naciones después del Torre de Babel. Pero vamos a ver también que nacieron las religiones aquí mismo. Y vemos el primero que formó la religión de Babilonia, era Nimrod. Vemos que era un vigoroso cazador. Ahora, en esos tiempos había mucho peligro de animales salvajes que mataba a la gente. Y ser un cazador era una cosa buena para proteger las familias. Y el lugar de cazador fue exaltado. Incluso Nimrod fue muy estimado entre toda la gente. Él tomó como esposa Semaramis, su esposa. Y ella era muy poderosa. Y ella comenzó con la adoración de ídolos y animales. Y hicieron imágenes como el becerro de oro. Tiene su origen aquí. Y Semaramis proclamó a Nimrod como el dios del sol. Y sabemos que muchas culturas tenían el dios del sol. Aquí en México hay una pirámide del dios del sol, ahí por la Ciudad de México. Pero vemos que aquí Nimrod hizo esta ciudad y fue rey de la ciudad. Y Semaramis era su esposa. Ahora, Semaramis tuvo relaciones afuera del matrimonio y concibió un hijo, se llamaba Tamuz. Y este niño, según la tradición, le mató un puerco salvaje, o no sé cómo se llaman los animales esos que tienen cuerno, y mató al niño, pero según la tradición se revivió. Y ese niño había nacido el 25 de diciembre y precisamente resucitó en la primavera, y celebraron su renacimiento con huevos y pintaban los huevos y festejaban el renacimiento de Tamuz. Y es muy importante, vamos a ver que la reina madre vino pasando a todas las naciones. Vamos a ver en Romanos 1, 21, 26.
Deja el dedo ahí en Génesis, vamos a regresar ahí. Pero Semiramis, que instituyó la adoración de imágenes, en Romanos 1, 21 a 26. Dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces aquí vemos la adoración y la idolatría. Pero vamos a ver, es mucho más allá de únicamente la tierra de Babilonia. Mencioné que en la Torre de Babel fueron esparcidas las naciones, y de esa parte del mundo, la cuna de la civilización, como lo dicen los científicos, fueron por todo el mundo. Y en ese tiempo era la edad del hielo, y precisamente los pueblos pudieron cruzar el puente entre Rusia, Siberia y Alaska. Era un puente, y la gente descendieron por América del Norte. Aquí el pueblo de México llegó en ese tiempo, y los incas ahí en Perú comenzaron sus culturas. Pero es importante que sepas que esas culturas no eran como la gente primitiva, el hombre primitivo que vemos en las fotos, que estaba así medio gateando y después parándose, sino que era un pueblo bastante desarrollado. Vamos a ver en Génesis 11 que empezaron a fabricar ladrillos horneados con asfalto, para que fuera muy permanente la construcción. Entonces era una cultura muy avanzada. Y cuando salieron las gentes por ahí, por China, hasta la fecha la medicina china antigua es de las medicinas más respetadas en todo el mundo. ¿Por qué? Porque es una cultura muy avanzada. Y en Egipto también tenía una cultura muy avanzada también de las mayas y de las aztecas, de los incas. Fueron culturas con historia, con ciencia muy avanzada. Entonces no es como te dicen en la escuela, que venimos evolucionando. Al contrario, la verdad es que la capacidad intelectual viene como la ley de ciencia, la segunda ley de termodinámica, que vamos descomponiéndonos. Nuestra creación, el ambiente va descomponiéndose. La salud de las personas, más enfermedades tenemos cada día por tantas cosas que estamos comiendo. Entonces, es importante que vieran esas personas. También se escurcieron más, por los de Ham que fueron a África, se escurcieron más el piel por el sol, aunque se cree que tenían la raza desde Ham, y iban por todo el mundo. Ahora vamos a regresar a Génesis. Vemos el comienzo de la religión mundial religiosa. Ahora, era Semiramis, la madre de Dios, y era su hijo, y Tamuz, y ellos adoraban la madre y el hijo. Pero no solamente ahí en Babilonia, sino en todo el mundo. En China adoraron a la reina del cielo, la madre de Dios, y se llamaba Xingmu, en China, la adoración a la Santa Madre.
los germanos, los alemanes, Herta, la Virgen Madre de Dios. En Escandinavia, Disa, la Madre de Dios con el niño en brazos. Y puedes ver ídolos que fabricaron de esos tiempos. Y comenzó desde que esparcieron por todo el mundo, porque llevaban su religión consigo. Esos trucos, Nutria, la Madre de Dios. La India, Adrani. En los druidas, el Virgo Paritura. En Asia, Cibeles y también Diana. Nos acordamos cuando Pablo fue a Asia y llegó a la ciudad de Éfeso y gritaron la gente, grande es Diana de los Efesios, la Madre de Dios. Entonces tenían esa adoración. Hasta Egipto tenían Isis y Horus, su hijo, y eran muy adorados. Tenemos muchas imágenes en los museos hoy día. En Canaán, donde más tarde iba a vivir Israel, el dios Astorot, la reina del cielo. Vayan conmigo a Jeremías 44. Jeremías 44, versículo 17. Dice, sino que ciertamente pondremos por toda la palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo. Entonces adoraban la reina del cielo en Israel y hicieron idolatría con la reina Semaramis, con su hijo Tamaris, pero en Israel su nombre era Astorot, de los judíos. Y también vemos aquí en México cómo llegó la reina del cielo en las culturas prehispánicas. Tenían la diosa Tonacín, que era la madre de Dios, y le adoraban a Tonacín al norte de la Ciudad de México. En 1531, un campesino, Juan Diego, tuvo una manifestación, incluso su manto se pintó con la imagen de la reina del cielo, la Madre de Dios. Y ella dijo, quiero que me construyan un santuario para adorarme. Y incluso en ese lugar que habían ya estado adorando a Tonacín, la Madre de Dios, empezaron a orar, a adorar la reina del cielo, que hasta la fecha es adorada en primer lugar aquí en esta nación. Pero tenéis que saber de dónde vino. Incluso no solamente ahí, pero en muchos lugares como en Cuautla, Puebla, o es Morelos. No, Cuautla no, Cuautla es Morelos, pero estoy pensando de Cholula, Puebla. Tenían 365 iglesias edificadas sobre las pirámides de los antepasados. Y eso vemos en la noticia. No sé si han visto la noticia ahí en el Templo Mayor, en la Ciudad de México, en el Zócalo, donde está el catedral. Han hecho muchos descubrimientos. En esta semana pasada hicieron un descubrimiento del templo donde adoraban con las calaveras de la gente como su honor más grande, ser sacrificado a esos dioses. Entonces no es algo nuevo que esto comenzó en Babilonia, no comenzó con los españoles, no comenzó con ninguna otra cosa, porque eso estaba ya en todo el mundo. Entonces es muy importante saber. Vamos a Génesis capítulo 11. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, que era Babilonia, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo
con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Entonces, como mencioné, había petróleo en ese lugar porque había asfalto. E incluso el empresario John Rockefeller, el dueño del petróleo estándar de los años 20, fue al Medio Oriente por ese versículo y encontró las reservas mayores de petróleo en todo el mundo. Y eso es porque antes era un lugar tropical y había muchas plantas tropicales, como encontraron en Siberia un tipo elefante, se llamaba un mamut, y tenía en su estómago plantas tropicales. Y fue congelado de repente en la era de hielo, cuando se congeló la Polo Norte y extendió el hielo, y después se regresó y después se acomodó. Y así pasa la era del hielo, y este mamut se congeló con plantas tropicales en el estómago. Y en el Medio Oriente, como todas las plantas tropicales quedaron atrapadas por un desierto, todas esas plantas tropicales se convirtieron en petróleo. Por eso hay tanto petróleo en esos lugares tropicales, en México, Venezuela, Medio Oriente. Entonces, es muy interesante que tenían una cultura muy avanzada y querían llegar al cielo con una edificación, una construcción, una torre. Versículo 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos esos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces, querían llegar a Dios por su esfuerzo. Así es la religión hasta la fecha. La religión es el esfuerzo humano para llegar a Dios. Pero la Biblia es completamente diferente. La Biblia dice que Dios llega a los que no pudieron, los pecadores, que no pudieron llegar a Dios por su propio esfuerzo, sino llegan por fe. Pero es muy importante saber de eso de las naciones y los idiomas. En el principio hablaron siempre todos una misma palabra, un mismo idioma. Creemos que fue hebreo porque Génesis fue escrito en hebreo. Pero las naciones que salieron de ahí es muy interesante. Salieron por el Medio Oriente y cruzaron el puente de Alaska, porque había un tiempo cuando se movía el hielo y se podía cruzar ahí. Y bajaron, ya lo dije, ¿verdad? Es la tercera reunión, ya me va repitiendo. Ya les expliqué cómo llegaron los incas y aztecas y todo. Pero el idioma, quiero mencionar eso, es que hablan náhuatl, zapoteco, también lo dije, zapoteco, y los otros idiomas, zapoteco. Ya es el tercer, me tienen que compasión. Pero es interesante eso, fíjense bien, piénsalo bien. Hay en la sierra los tres idiomas, hay zapoteco, náhuatl y mixteco. Y para los científicos que creen en la evolución es un problema muy grande para ellos, porque según ellos
todo el mundo vino evolucionándose. ¿Y qué pasa con los idiomas? Entonces habría una idioma unida, había una idioma parecida pero son diferentes, completamente distintos. Todos los idiomas del mundo. Con la excepción en los últimos días, ya cuando aumentaron los idiomas, se llevó una base latín para los idiomas, pero en sí, todos los idiomas llegan de ahí, de Babilonia, del Torre de Babel. Y cada nación tenía su propio idioma. Y a mí es fascinante porque es una prueba muy grande, porque si hubieran evolucionado los idiomas, no estaría como está hoy día. Ahora, en el año 314, el emperador Constantino fue a la batalla. Y en ese tiempo los cristianos eran perseguidos. Los mataron por ser cristianos. Y el emperador Constantino estaba en una guerra y andaba perdiendo. Y él oró al Dios cristiano y dijo: si me das la victoria, yo te voy a adorar todos los días de mi vida. Y tuvo la victoria. Entonces Constantino hizo el cristianismo la religión oficial de Roma y el mundo entero. Pero tenéis que entender, era igual que aquí en México. Fueron a construir sobre los altares primitivos y nomás cambiaron los nombres. Por ejemplo, en la basílica ahí había la Madre de Dios enfrente, y en los lados, en lugar de tener Zeus y Hermes, los dioses de los griegos, como altares ahí para adorar a todos, cambiaron los nombres. De Zeus lo cambiaron a San Pedro, a Hermes cambiaron a San Pablo, y así seguían adorando los mismos dioses en el mismo edificio. Por eso el Catedral de la Ciudad de México fue construido sobre el Templo Mayor, para que las personas siguieran adorando el mismo Dios, Tonantzin. Todo el mundo en México sigue adorando Tonantzin. Nomás se cambió el nombre porque tuvo una revelación y se cambió el nombre. Pero es el mismo Dios. Y dicen que es la madre de Dios. Pero Constantino comenzó la iglesia romana. Y desde entonces sigue la adoración hacia la madre de Dios. Pero dice la Biblia, vayan conmigo a 1 Timoteo 2:5. 1 Timoteo 2:5. Y yo no tengo nada en contra de las personas que adoraron a Tonantzin o la Madre de Dios o el nombre que quieren ponerle, porque no han leído la Biblia. Si leyeran la Biblia, se darían cuenta de que, como dice aquí en 2 Timoteo 2:5, dice: porque hay un solo Dios, subráyalo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, no podemos buscar mediación por ninguna otra persona sino Jesucristo. Jesucristo es el puente, el pontífice para llegar a Dios. Pontífice es latín para la palabra puente. Es el puente a Dios. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y esa es la salvación que tenemos, por fe. Entonces es importante saber que hay un solo mediador, y es Jesucristo, hombre. Y la salvación que tenemos es por fe, no es por obras. Hay gente que dicen que la tradición tiene el mismo peso que la palabra de Dios, pero no es cierto, porque la palabra de Dios no cambia, la tradición sí cambia. Y sabemos que la salvación es por fe. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice:
porque por gracia son salvos por medio de la fe. Eso no de ustedes, pues es regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces tenemos todas las religiones del mundo, incluyendo las que están aquí en México. Y todas las religiones dicen, tú tienes que hacer ciertas buenas obras para ser salvo, o ser una buena persona. Pero es importante que sepas que nadie de nosotros podemos ser salvos por nuestro esfuerzo. Todos hemos pecado. Mi tía, por ejemplo, fue una persona muy amable, muy buena. Y dice tú, ella nunca hizo nada mal en toda su vida. Pero no es cierto. Todos hemos pecado. Y dice Santiago 2:10, vayan conmigo ahí en Santiago 2:10, casi al final de la Biblia. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, la religión dice que hay que esforzarse, hay que hacer obras, pero la obra que tenemos nosotros que hacer es creer en Cristo, porque Cristo murió por ti. Y como dijo en Efesios 2, somos salvos por medio de la fe. Y Cristo dijo, esta es la obra, que creas en el Hijo de Dios. Entonces, nosotros no creemos que podemos llegar a Dios por el esfuerzo. Sí, pues asistimos cada domingo a la congregación, que diezmamos, que servimos y que... No, esas son obras que hacemos por ser cristianos. Somos cristianos, por eso servimos al Señor. Pero somos salvos por medio de la fe, no por obras. Para que nadie pueda decir, pues yo di tanto dinero aquí, yo hice tantas obras, yo hice un hospital, yo voy a ser recibido por Dios porque soy persona buena. No, ni tú ni yo somos personas buenas en los ojos de Dios. Todos somos pecadores. Y la única forma de llegar a Dios es por fe, por gracia. Son salvos por medio de la fe. Romanos 3:10 dice lo mismo. Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y dice versículo 23, por cuanto todos pecaron y estén destituidos de la gloria de Dios. Y en versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado o salvo por fe sin las obras de la ley. Ahora, hay gente que dice, pues yo he guardado todos los mandamientos, pero mucha gente ni siquiera conoce los mandamientos, porque en el catequismo han cambiado uno de los 10 mandamientos. No sé si sabías eso. En Éxodo capítulo 20 vamos a ver los 10 mandamientos. Porque mucha gente cree que por guardar los 10 mandamientos van a ser salvos, pero nadie puede cumplir. Éxodo 20, versículo 1, dice, habló Dios todas esas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pues todos cumplimos eso. Pero mire lo que dice el siguiente mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Eso habla de la tradición, porque muchas veces tenemos una tradición muy arraigada y nos han dicho nuestros padres, nuestros abuelos de una religión
Y hemos creído, como yo, mis papás me llevaron de bebé a la iglesia, me bautizaron de bebé y me hablaron de Dios. Pero yo tuve que leer la Biblia para ser salvo, para saber lo que realmente dice la Biblia. Porque aquí dice, no tras ninguna imagen, ninguna semejanza de lo que sea arriba en el cielo, ningún personaje, ni Cristo. Podemos hacer una imagen de Él y adorar la imagen. ¿Por qué? Porque Cristo no sabemos cómo es. Si es alto, chaparro, no sabemos cómo es. Sería una cosa, una errónea para adorar una imagen. Porque aquí dice. Entonces, muy importante que sepamos que somos salvos por medio de la fe. Regresamos a Efesios 2. Efesios 2. Dice, versículo 8, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Los de Babilonia querían construir una torre y a través de su esfuerzo llegar al cielo. Pero es imposible llegar a Dios por el esfuerzo humano, por las obras. Porque por gracia, gratis, son salvos por medio de la fe. ¿Eres salvo tú hoy? Yo soy salvo porque he creído en Cristo, no por mis obras. Y eso no de ustedes, pues es regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces vemos el papel de las buenas obras, de hacer algo después de ser salvo. Hacemos buenas obras, no para ser salvo, sino porque somos salvos. Y esto es la respuesta a la Torre de Babel. Las religiones, que sea la que sea, los testigos de Jehová, los mormones, incluso nos van hablando en el trabajo del se me fue de la reencarnación y toda la nueva era y la karma. ¿No te han hablado de eso? Es buena karma hacer eso, es mala karma. Pues no es pecado o no es pecado, no es karma. No vas a tener una reencarnación. La Biblia dice que es dado a cada hombre a morir una sola vez, que no hay reencarnación. Y si te portas mal, vas a cosechar un torbellino, como dice la Biblia. Y si haces buenas obras, vas a cosechar buenas cosas. Eso es cierto. Pero no es una vibra. Te dicen, llevas una buena vibra. No es una vibra, es el Espíritu Santo que está en mí. No es karma, sino que es Cristo. Y es importante estar bien fundadas sobre esta verdad. Somos salvos por medio de la fe. Mi pregunta, ¿eres salvo? Puedes ser salvo hoy si entregas tu corazón a Cristo. Si dices, Cristo, creo en ti, te recibo como mi Señor y Salvador. Y Él entra y toma posesión de ti. Y vas a ver entonces en Santiago, si quieres realmente querer saber lo que es religión, dice en Santiago capítulo 1, 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar las huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Por eso tenemos la Casa Horizonte con niños con discapacidad. Porque la Biblia dice, cuidar de los huérfanos, estamos cuidando a Jesucristo mismo. Cada uno de esos niños es como cuidarle a Cristo. Así Cristo dijo, cuando me has hecho esto a los más pequeños, me lo has hecho a mí. Por eso, lo que hacemos, no lo hacemos para ser salvos. Lo hacemos porque somos salvos. Y es un resultado.
y guardarse sin mancha del mundo, de no ensuciarnos con las religiones del mundo, porque la religión nos enseña por el esfuerzo humano ser aceptado delante de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Estuvimos en ignorancia y hacíamos las cosas que nuestros antepasados nos dijeran, y por siglos y siglos han adorado a la Madre de Dios. Pero nos has mostrado hoy que tú eres el único camino al Padre. Y te adoramos a ti. Y tenemos esta salvación por fe en ti. Y podemos vivir una vida cristocéntrica o una vida egocéntrica. Y Padre, te pedimos que nuestra vida sea centrada en ti. Que podemos realmente vivir la realidad cristiana por fe. Y Padre, si hay alguien aquí en esta mañana que nunca ha recibido tu salvación, que lo puedan hacer hoy, que puedan decir: Señor, a ver, repite después de mí si deseas ser salvo y saber que eres salvo. Repite después de mí: Padre, te pido perdón. Gracias por amarme a mí. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Te amo, Jesús. Gracias por el regalo de salvación. En el nombre de Jesús. Y Padre, yo te pido por esas personas que han hecho esta oración, que confirmes en su corazón que ya son salvos, porque han creído en ti. Y si el diablo viene diciendo que tenemos demasiado pecado, que no es tan fácil de pedir perdón, que podamos saber que exactamente es una mentira del diablo. Porque si somos salvos, aunque hemos pecado, tú nos perdonas y nos limpias por la sangre de Cristo, por lo cual limpia la conciencia de cualquier persona que se encuentra aquí, que ha pecado últimamente y la ha regado. Límpianos de pecado. Como blanca lana, tu palabra dice, aunque nuestro pecado fuera como carmesí, rojo, podemos ser blanca como la nieve. Gracias, Padre, por esa mañana, por las personas que han tomado esa decisión de recibirte. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Acuérdate, terminando la reunión, hay una carpa roja, puedes hacer preguntas si has hecho esa oración hoy. Te amamos, estamos felices que estás con nosotros. Vamos a alabar a Dios, vamos a festejar el hecho que Cristo vive, Cristo ha vencido y Cristo vendrá.